nos encontramos ante un tipo de texto que, como decía el compañero, complicada, pero se da porque no estamos acostumbrados a ese nivel de literatura. Este nivel de literatura es de cierto tipo. Nada más cuando leo la parte final, fragmento de Cuentos de amor de locura. Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Mire, fragmento de Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Entonces, esto me da una referencia importante sobre lo que voy a leer. Mire, aquí vamos aprendiendo. Les he dicho que lo primero que deben leer es la pregunta. Dice, el texto anterior pertenece al género. Entonces, lo segundo que van a leer es la fuente. Esta parte final. La fuente dice HTTP, bueno, esto es el link de internet donde se copia y se pega, book 503, cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Ya? Esa es la fuente de donde se extrajo. Fedbox, ¿sí? .com. El libro es el 5003. Y el autor me lo entrega aquí arriba. Horacio Quiroga. La pregunta. ¿Conocían ustedes a Horacio Quiroga? ¿Han escuchado de ese narrador uruguayo? ¿De ese autor? Bueno, déjenme aquí darles la sorpresa. Si usted hubiese leído antes un poco, ¿no?, de esta temática de narración con diferentes autores, esta pregunta se resuelve nada más viendo esto. Mire, el texto anterior pertenece al género. Yo veo narrativo, dramático, lírico, didáctico. Lo único que leo es la fuente, porque la fuente me dice fragmento de, o sea, es un copia y pegue de este libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Y cuando yo ya conozco al personaje, no tengo absolutamente nada más que revisar en el texto que me entregan. Nada más. Es más, ya muchos entendieron lo que les quise decir. ¿Cuál sería su opción de respuesta? Sin volver a leer el texto. Que aquí esto no es necesario. La parte que dice otoño a muchacho ya no es necesario. La gran mayoría tiene como opción la A. Hay otros tantos que tienen la opción B, la opción C. La D, nadie la eligió. Muy bien. La opción B, lírico, el género, bueno, no corresponde, ¿no? A esa parte lírica. La lírica tiene otros aspectos. La parte C, la opción C, la parte dramática. Género dramático. Bueno, si bien el género dramático, ¿no?, es el que me representa la narración de eventos o episodios que tienen que ver con la vida, el comportamiento de los seres humanos, y hay obviamente un diálogo de los personajes. La característica más prominente es el diálogo. O sea, ese es el rasgo que define al género dramático, el diálogo. No debe aparecer por ninguna parte al narrador. Me explico. Hay un cuento y hay unos personajes. Cuando solamente se hablan entre personajes, ese es el género dramático. Pero cuando hay un narrador de por medio, ya no es género dramático. Ya se convierte en un género narrativo. ¿Ven? Yo veo aquí el diálogo de unos personajes, pero tanto al final como al principio veo que interviene el autor, el narrador, que en este caso sería pues el autor, ¿no?, Horacio Quiroga. Entonces, mire cómo solamente con saber eso, sin leer el texto, sabiendo
que Horacio Quiroga nos ha entregado unas obras maravillosas. Bueno, esta yo no la conocía, no la había leído, pero sí me he leído Los Desterrados de Horacio Quiroga y es espectacular, porque la vida de este personaje literario está marcada eh, por la tragedia. Incluso él, al final de su vida, se suicidó. Se había suicidado su padrastro, hasta su esposa, tuvo una esposa que se le suicidó. Y bueno, él trataba como de representar esto también en sus libros, ¿no? Por eso hay un libro que se llama Los Desterrados. Y el género que él pretende involucrar en este proceso escrito es la narrativa. No es tanto lo dramático, aún así cuando su historia, su vida ha sido de ese tipo, dramática. Bueno, ¿por qué es necesario conocer a los autores antes de llegar al examen? Por preguntas como esta, mire. Dirán ustedes, pero uy, es que leernos pues tantos autores y... No, es que aquí no sacan cualquier autor. Casi siempre sale Gabriel García Márquez, Unamuno, Rafael Pombo, Isabel Allende, o sea, personajes conocidos, ¿sí? Dentro del género literario, del académico. El problema es que, no sé, bueno, cuando ustedes estaban estudiando, ¿qué hacían cuando les mandaban a leer? ¿Realmente leían? ¿O nunca se leyeron un libro completo? Y si lo leyeron, ¿entendieron? ¿O preferían comprar los resúmenes o ver la película? ¿O simplemente copiaban, ¿no?, del compañero la tarea? ¿Cuál era la actividad? Pero si usted se dedicó a la lectura, pues, o sea, no conocer a Horacio Quiroga quiere decir que le hace falta leer. Le hace falta leer. Porque Horacio Quiroga es un cuentero y tiene muchísimas otras obras, muchísimas. A mí me gustó mucho este de Los Desterrados. No me he leído otro cuento de él. Sé que incluso hasta hay una película que sacaron de un libro que él hizo que se llama Anaconda, pero no, ni siquiera me vi la película. O sea, para mí fue suficiente de Horacio Quiroga, creo que un libro, y por ahí alguna vez abordé la biografía de él. Siempre me gusta leer la biografía antes de pasar a leer los libros, entonces indago quién era él y ya luego paso a leer el libro, ¿no? Entonces eso fue lo que hice con este personaje. Les recomiendo que ustedes hagan lo mismo, o sea, vean las biografías de los personajes y después aborden sus obras, porque ese sería el secreto o el truco o el atajo para no tener que perder el tiempo leyendo otoño.